Guam presenta Librofest Metropolitano 2021 virtual, del 20 de septiembre al 1 de octubre. Te esperamos. Hola, los materiales que vamos a requerir para nuestro taller van a ser papel algodón. Esto es muy importante porque con va a absorber el agua y vamos a tener como las texturas que necesitamos. Acuarelas, de las que ustedes tengan, también yo usualmente uso de pastilla, pero también hay en pigmento, líquidas o en pasta, ¿no? Vamos a requerir 3 tipos de pinceles, uno muy fino, casi siempre son 0 o doble 0, uno normal, así como del 10, y uno grueso del 20. Vamos a utilizar un godete, lápices, trapito y agua, que nos va a ayudar para tener los tonos que querramos con las intensidades deseadas de los colores. De momento eso es lo que vamos a requerir como material. Y bueno, ahora vamos a ver cómo funciona esto de los colores y vamos a hacer estas gradaciones que nos va a permitir ver cómo funciona el pigmento, el color y el agua, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tomar nuestro godete y vamos a tomar también nuestro pincel y un poco de agua, ¿no? Entonces nosotros cargamos el pincel, elegimos un color, en este caso va a ser naranja, y hacemos una mezcla de agua y pigmento, ¿no? Entonces vamos a colocar suficiente agua que nos va a mostrar qué tan claro está nuestro pigmento, ¿no? Entonces, de primera línea lo vamos a dejar así, transparente. Entonces vamos a ver cómo funciona esto del color. Primero que nada, el blanco ya lo tenemos. Ya nosotros tenemos que pensar que la acuarela es una técnica que se basa en las transparencias, y entonces nosotros tenemos que pensar en eso. Ya tenemos el blanco y y es a partir de transparencias que nosotros vamos a trabajar. Entonces cargamos nuestro pincel y hacemos un cuadrado, ¿no? Y de modo aparente no pasa nada, ya está aquí. Entonces volvemos a colocar un poco más de pigmento en el pincel y lo mezclamos, ¿no? Con nuestra agua que ya teníamos. Entonces vamos a colocar otra vez otro cuadrado y empezamos a ver cómo va cambiando la tonalidad, ¿no? Y ahora, dejamos que se sequen y regresamos, ¿no? Podemos cargar un poco el pincel con esta agua. Entonces llevamos de nuevo a la pastilla y volvemos a mezclar. Entonces vamos a generar otra transparencia en forma de cuadrado y regresamos al procedimiento, ¿no? Tomamos y cargamos. Entonces, como ustedes pueden ver, el pigmento va cambiando, ¿no? De tonalidades. Entonces nosotros ahorita lo que tenemos que hacer es esperar para que cuando se seque nos dé el tono final, ¿no? O sea, aquí podemos ver que es como muy transparente, apenas si se nota. Y en estos otros cuadros vemos cómo va aumentando la intensidad, ¿no? Entonces podemos hacer como ejercicio gradaciones utilizando otros colores, ¿no? Entonces agarramos, por ejemplo, en este caso el azul, ponemos agua, muchísima más agua. Nuestra agua es como el calibrador
de la intensidad del color. Entonces de nuevo vamos a dejarlo como muy transparente y de nuevo vamos a realizar otro cuadrado, ¿no? Parece imperceptible, pero en los detalles de la acuarela es muy importante dominar las transparencias muy tenues e ir agregando, ¿no? O sea, este es un gran ejercicio para dominar como la intensidad, ¿no? Entonces así vamos practicando poco a poco y notando la diferencia, ¿no? Dependiendo de cuánto pigmento vayamos agregando, ¿no? Dependiendo de la solución. Entonces nosotros vamos a realizar esto, ¿no? Ahorita van a ser solo colores sólidos y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Tenemos como bastante agua y vamos a hacerlo muy transparente. Entonces aquí es como de mucha paciencia porque de manera instantánea no vamos a ver los resultados. Sin embargo, nosotros vamos a lograr dominar las transparencias. Bueno, nuestro siguiente tema es el color con las transparencias, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos crear ciertos colores mezclando los que tenemos, ¿no? Y cómo va a formarse. Aquí tenemos un círculo cromático en donde nos señala que, bueno, mezclando el amarillo, el azul y el rojo vamos a obtener los colores secundarios, ¿no? Y a su vez los terciarios, y podemos hacer una gama cromática muy amplia. Sin embargo, pues nosotros tenemos que pues checar primero, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo mezclo uno con el otro, ¿no? En este caso vamos a empezar con los colores primarios, que es amarillo, rojo y azul. Entonces hacemos nuestra preparación igual, o sea, partimos de lo primero, que es una mezcla de agua y pigmento, y ahora continuamos con el rojo. O sea, somos generosos con esto del agua, colocamos el pigmento y nosotros empezamos a mezclar para tener nuestros colores, ¿no? Entonces vamos a hacer un círculo cromático en el que vamos a colocar primero los colores básicos, nuestro amarillo, ¿no? Vamos a colocar el amarillo, hacemos un círculo, después colocamos el azul, otro círculo, y ahora colocamos el rojo. Entonces estos son nuestros colores primarios. Bueno, ¿y qué pasa si nosotros los mezclamos? Pues entonces vamos a obtener nuestros colores secundarios. Y dada la naturaleza de esta técnica, va a ser muy evidente. Vamos a tener aquí nuestro color amarillo y lo vamos a mezclar con otros dos colores. En este caso va a ser azul y rojo. Entonces empezamos. ¿Qué pasa si yo le pongo rojo, no? Y vamos a ver que nos da un naranja muy suave. ¿Y qué pasa si yo le pongo azul? Nos da un verde. Pero nosotros tenemos que ser pacientes y esperar. Entonces continuamos con nuestra otra parte de nuestro círculo cromático, ¿no? Coloco como base el azul y agrego rojo. Y bueno, nosotros vamos a obtener una especie de morado, ¿no? Ya dependiendo de nosotros qué tan intenso queremos que sea, tendremos que experimentar
a lo largo de nuestras mezclas. Pero entonces así tenemos lo que son los colores, ¿no? La combinación de los colores rojo, amarillo, azul. Entonces tenemos naranja, verde y morado. Entonces, bueno, esta es como una parte de la acuarela que mezclando siempre vamos a tener como muy evidente las transparencias y bueno, podemos ver todo el proceso. Nuestro siguiente ejercicio son de fusionar los pigmentos. Entonces aquí lo que vamos a buscar hacer es hacer las gradaciones y ver cómo va cambiando el color de un lado a otro con distintos tonos, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer esto que es la degradación, ir de un color a otro. Nosotros vamos a cargar de nuevo nuestro pincel, podemos cargarlo con agua y podemos empezar con la base blanca, ¿no? O sea, es una base blanca. Yo voy a poner aquí mi base, cargo mi pincel, ahora lo cargo con agua y me voy siguiendo, ¿no? Y como quiero que venga hacia acá blanco, bueno, le pongo agua. Pero quiero que se combine con el verde, entonces cargo totalmente el verde y lo empiezo a mezclar. No es tan evidente luego, porque necesitamos dejar que seque. Entonces continúo, ¿no? Quiero hacer otra combinación. Cargo el naranja, cargo de agua y jalo hasta abajo. Pero yo quiero entonces el color azul. Entonces, ¿qué hago? Cargo mi pincel de azul y ya tiene agua, ¿no? Y empiezo a ver cómo se mezclan. Entonces, bueno, esto es un poco de paciencia. Tal vez no es tan evidente, pero necesitamos dejar secar este asunto. Podemos ser como muchísimo más intensos, poner más pigmento para que sea muchísimo más evidente. Cargamos de agua y llevamos a la mitad y volvemos a cargar, ¿no? Para que sea como muchísimo más evidente. Y entonces empiezo desde acá, jalo, coloco un poco de agua para empezar a diluir a partir de esta parte y mezclo. Entonces tenemos que esperar a ver cómo van las transiciones y bueno, volvemos a continuar, ¿no? Cargo de nuevo mi pincel, cargo el agua y como lo queremos intenso, de nuevo, vamos desde arriba. Cargo con agua normal y digo, bueno, yo quiero hacer un verde, ¿no? Entonces voy a cargar fuertemente el azul y ahora cargo con agua normal para que se vaya diluyendo. Entonces nosotros vamos a tener aquí una serie de mezclas que cuando seque esto lo vamos a ver y vamos a tener un resultado muy similar a en donde vamos de un color a otro. Todo bueno, pues con esto de las cantidades de agua y cantidades de pigmento. Nuestro siguiente tema son las técnicas, que en este caso pues son mojado sobre seco, seco sobre seco, seco sobre mojado. Entonces tenemos seco sobre seco, mojado sobre mojado, mojado sobre seco. Y bueno, en estos podemos ver cómo funciona la acuarela cuando la dejamos secar, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña demostración. Y bueno, el primero es seco sobre seco. ¿Qué seco sobre seco? ¿Qué significa? Bueno, pues nosotros vamos a cargar nuestro pincel de una manera fuerte, muy fuerte. O sea, es casi directo de la pastilla. Entonces lo que vamos a hacer
es un cuadrado, ¿no? Está casi directo, o sea, es súper intenso. Y dejamos que seque, ¿no? Mientras vamos a hacer mojado sobre mojado. Hay que dejarlo que se seque porque es seco sobre seco. Y este es mojado sobre mojado. Entonces nosotros vamos a colocar nuestro azul súper húmedo. No le vamos a dar tiempo de que se moje, de que se seque, perdón. Entonces vamos a colocar de manera inmediata el pincel cargado de otro pigmento. Entonces vamos a mezclar, ¿no? Entonces esto es mojado sobre mojado. Entonces vamos a tener ciertas texturas importantes, ¿no? Esto lo podemos utilizar mucho para los degradados de fondos, de cielos, de cualquier cosa que nos venga como por atrás. Eso nos ayuda muchísimo. Y ahora viene el mojado sobre seco, ¿no? Entonces vamos a colocar una plaza de agua. Y vamos a dejar que seque. Este ya está casi seco, ¿eh? O sea, es bastante rápido. Si el papel es bueno, absorbe bastante bien. Entonces vamos a tener que esperar tantito. Bueno, ya terminó de secarse. Entonces vamos, como es seco sobre seco, vamos a colocar directo de la pastilla. Nada más mojamos tantito el pincel y se define totalmente. O sea, no hay rasgos que se mezclen. Es como un cristal, es directo, no hay más. O sea, vas a ver la transparencia de manera muy evidente. Y sigue mojadito, entonces no voy a colocar la pintura que es muy aguada. Voy a mojar solo un poco mi pincel. Y entonces lo que voy a hacer es directamente tomaré de este. Este es seco sobre seco, recordemos, pero este es mojado sobre seco. Y entonces aquí pasa algo diferente. Podemos ver que la humedad hace que se expanda la pintura. Entonces tenemos formas muy bonitas que logra la acuarela. Entonces, mojado sobre seco, recuerden dejar como muy cargada la mancha. Y entonces agarran lo que es el pincel, lo mojan tantito y van directo a la pastilla o al pigmento y ¡tum! Entonces van a ver cómo se rompe, ¿no? En el caso de seco sobre seco, van a ver que es como unas capas de papel, ¿no? O sea, si tuviéramos celofán, sería esto, ¿no? Celofán de colores. Entonces tenemos lo que es la base seca y esto seco. Y no vemos que nos genere estas figuras. Aquí es mojado sobre mojado y nos va a dar como las mezclas, ¿no? O sea, podemos hacer degradados y demás. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora es aprovechar las puntas de los pinceles y vamos a desarrollar algunas flores y vamos a aplicar las técnicas que hemos aprendido, ¿no? Lo que es mojado sobre mojado, seco sobre seco y mojado sobre seco. Entonces, bueno, pues comencemos, ¿no? Nosotros pues tenemos igual nuestros colores. Nosotros podemos hacer las flores de los colores que nosotros queramos. Podemos ver la textura, bueno, la forma del pincel, ¿no? Que es como una gotita. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo para que esta gotita me haga un pétalo de una flor, ¿no? Cargo el pincel, lo mezclo, veo si es la consistencia que yo estoy buscando y ahora con mi pincel cargado dejo que el pincel haga su forma, ¿no? Es como un sellito y continúo, lo vuelvo a cargar. Como un sellito, o sea,
no se preocupen. Lo vamos moviendo. Nuestro mismo pincel nos da formas, ¿no? Entonces nosotros vamos a intentar que este cerito funcione. Y ya tenemos nuestra forma de nuestra flor, ¿no? En el caso que nosotros quisiéramos que esta flor tuviera como más color o alguna degradación, cargamos y podemos desde aquí mismo jalar, ¿no? Y entonces ya tenemos más texturas y vemos cómo se van formando, ¿no? Nosotros podemos tomar otro pincel pues para generar nuestros tallos, ¿no? Cargamos y esto es importante, dejamos ir nuestra línea, ¿no? Y aquí de nuevo cargamos y como si fuera un lápiz trazamos, ¿no? Ya podemos sacar nuestro super pincel y podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero hacer otra flor, ¿no? Vamos a aprovechar nuestro espacio aquí. Entonces dejamos esto, ¿no? Es como una cuenca. Y hacemos otra cuenca acá. Son como paréntesis. Y digo, bueno, no quiero que se junten para que no se emplasten. Y vamos a continuar, ¿no? Con el mismo pincel. Tus rasgos son grandes, pero no se asusten, no va a quedar luego así. Y entonces empezamos a ver la configuración de una flor. Podemos utilizar otros colores, no pasa nada. Y mezclarlos, ya sea en el papel o en el godete. Y digo, bueno, aquí también hay otro pétalo. Y empiezo a trazar. Continúo con los tonos que yo quiera y que me gusten más. Puedo, ahorita que empiece a secar, colocar otro tono. ¿Para qué? Para darle esa textura que nos gusta tanto de la acuarela. Entonces, cuando estén trabajando esto, tal vez no se puede ver muy bien con la cámara, ¿no? Pero van a ver que a la hora de agregar el color, como que se rompe. Entonces eso nos da texturas súper interesantes y nos ayuda a crear figuras nuevas. O sea, es rara vez que van a tener como el mismo diseño, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver aquí que se están mezclando. Entonces nosotros podemos continuar, ¿no? Entonces tal vez la base de esta flor es un poco más oscura y pongo como base el azul. El tallo es un poquito más oscuro, entonces yo agarro, pongo como base azul y arriba pongo el verde, ¿no? Entonces nos va a dar un poquito de profundidad. Nosotros continuamos, ¿no? Y decimos, bueno, vamos a continuar con esta línea y pues se va a quedar pues de momento así. Tenemos que dejar que se seque. Y ahora continuamos con las transparencias, donde es hacer como un paisaje donde veamos
las distintas capas de la acuarela, ¿no? Lo que habíamos comentado. Además, suave o tenue. Otra que tenga como más pigmento, una más pigmento, y una casi que agarramos el pigmento con el pincel húmedo, pero en todo tenemos que esperar, ¿no? A que seque. Entonces, bueno, comenzamos, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer aquí ahorita es primero mojar todo el papel para que a la hora de que pongamos el pigmento sea uniforme el asunto, ¿no? Entonces mojamos todo nuestro papel. Lo ideal sería que estuviera pues pegado en una base, pero bueno, en este caso no lo estamos haciendo así. Entonces nosotros vamos a hacer igual un bosque. Entonces vamos a agarrar pues nuestros pigmentos que tanto nos gustan. En este caso, bueno, a mí me gusta mucho el azul. Entonces hacemos una cantidad muy fuerte de agua con pigmento y empezamos. Está súper suavecito, entonces le damos, ¿no? Tal vez al principio vamos a decir, ay, pero es que casi no se ve, ¿no? Pero si tenemos que esperar a que seque y tenemos que colocar todo esto. Colocamos todo y dejamos secar. Hola, y bueno, ya estamos de regreso. Entonces ya secó la primera capa, es muy transparente, pero vamos por la siguiente capa. Y bueno, como habíamos quedado, vamos a hacer un pequeño paisaje de montañas donde vamos a ver la diferencia de las tonalidades. Entonces nosotros preparamos nuestra mezcla de pigmento y agua y empezamos, ¿no? Tal vez se ve como un poco burdo, pero nos ayuda mucho a definir nuestras capas, ¿no? Entonces agarramos y podemos jalar. Puedo tener el pigmento, la mezcla de agua y jalar, ¿no? O sea, finalmente esto todavía está húmedo y nos ayuda mucho a separar las tonalidades, ¿no? Entonces vamos, y mientras esté húmedo siempre es importante que lo podemos manipular, ¿no? Para que no se defina como nada. Entonces ya tenemos la segunda capa. Eso es algo muy importante. Ya la tenemos aquí. Y tenemos que volver a esperar a que seque e ir definiendo todas las capas, ¿no? Bueno, ya que secó esta capa, bueno, continuamos con una tercera capa. Igual nosotros vamos a aumentar la concentración del pigmento, y en esta capa pues ya vamos a empezar a ver este efecto de acuarela, ¿no? Estas formas, estas manchas que genera, cómo son las transparencias, ¿no? O sea, yo creo que como lo más padre de la acuarela es ver todas estas texturas que nos genera visualmente. Es algo que sí impacta, porque no es algo tan definido, ¿no? Entonces continuamos con nuestras montañas. Están pues puede ser como cualquier paisaje, pero es como si pensáramos en un solo tono, ¿no? Con esto podemos ver las posibilidades de la acuarela, ¿no? Yo tengo este es como un paisaje de nieve. También puede ser una selva o lo que ustedes quieran. Y podemos ver cómo empieza a notarse el nivel de las capas, ¿no? O sea, tenemos una muy transparente,
una que tiene un poco de pigmento y esta que está es mucho más cargada, ¿no? Pero bueno, todavía no estamos terminando y bueno, continuamos con esto. Y bueno, continuamos, pues esto es de paciencia, tenemos que dejar que sequen las capas y mientras podemos trabajar en otra composición o lo que nosotros querramos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a tratar de definir otra vez los espacios y vamos a hacer otro nivel, ¿no? Entonces tenemos los niveles que ya habíamos comentado y cargamos más el pincel, ¿no? Entonces vamos a definir, ¿no? ¿Qué voy a tener aquí abajo, no? Va a ser nuestro horizonte. Y a partir de ahí dejo secar. Es un poco más cargado. Pero a partir de ahí yo genero texturas. Y bueno, ya por último pues haremos una última capa. Entonces en esta pues podemos poner árboles y demás, ¿no? Nuestro horizonte. Siempre hay que esperar a que seque todo, ¿no? Porque así vamos a tener más noción de qué estamos haciendo. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer nuestros super árboles? Bueno, ahora sí va a ser como de mucha práctica. Y podemos empezar con una línea, ¿no? Y bueno, son finitos, ¿no? Entonces podemos alocarnos y así hacer como trazos, ¿no? De la misma del mismo pincel, ¿no? Y entonces como tratar de pensar que no son como regulares y darle algunos acabados así como con la punta y volvemos a cargar y jalamos, ¿no? Y damos como golpes con esta misma puntita y vamos desvaneciendo un poco, ¿no? Depende de cómo querramos un poco nuestros arbolitos. A mí me gustan así como de bolita. Y como la base tiene un poco de agua, nuestro horizonte se difumina, ¿no? Entonces tenemos ahí un efecto pues bastante coqueto que nos ayuda a generar ambientes. Y continuamos, ¿no? Podemos continuar haciendo nuestros árboles más grandes, más chicos, ya dependerá de lo que queramos, ¿no? Y se ven como súper bonitos. Nosotros también podemos poner sombras, ¿no? Aquí hay una sombra y otra sombra, ¿no? Dependiendo de dónde pensemos que está la luz, ¿no? O sea, hacia dónde llega, ¿no? Si llega por acá, llega por allá, llega por enfrente. Entonces nosotros vamos a ir definiendo poco a poco nuestro espacio, bueno, mini universo. Entonces, finalmente pues ya vamos definiendo un poco. Y bueno, tenemos una composición muy sencilla que podemos ir volviendo compleja, ¿no? ¿Dónde están las sombras? ¿Dónde viene la luz? ¿Qué es lo que está pasando aquí, no? ¿Por qué hay arbolitos atrás? ¿Qué es lo que voy a poner enfrente, no? ¿Cómo me voy a ayudar de las capas y de la cantidad de pigmento que yo tenga, ¿no? En mi mezcla. Yo la puedo diluir muchísimo más o puedo cargarlo más, dependiendo de qué quiera yo, ¿no? Hacer
si mis árboles van a ser más nítidos o qué función tienen, ¿no? Entonces, bueno, ya está aquí quedando, está bastante bonito, bueno, aunque no se aprecia mucho en la cámara. Y ahora podemos hacer agregar el color, ¿no? Y hacer nuestra práctica de seco sobre húmedo sobre seco y húmedo sobre húmedo. Entonces vamos a hacer algo como muy padre. Entonces vamos a tomar el morado, bueno, el color que ustedes gusten. Y aquí pues puede ser que en esta montaña haya hielo, ¿no? Entonces vamos a ver y a definir ese hielo. Y vamos a ponerle un poco de pigmento. Y agua, porque nos ayuda mucho el agua en estos casos para poder hacer una textura más natural. Continuamos. Aquí hay hielo o una sombra y nosotros seguimos definiendo. ¿Sabes qué? Aquí hay como cosas, ¿no? Aquí hay una roca, acá hay otra. Pero nos ayuda mucho el agua para que tengamos esos efectos tan padres que se desborda, ¿no? Todo. Entonces decimos, bueno, continuamos. Continuamos colocando este color y nos va quedando poco a poco una composición muy padre. Voy a subir al rato al Instagram. Y podemos definir también otros colores, ¿no? Ya estamos aquí con el morado, entonces ¿por qué no poner amarillo? Porque atrás ahí está el sol, ¿no? Y el sol pues le da a las últimas montañas. Entonces este va a ser súper finito. Y aquí estamos, ¿no? Colocando todo esto. Estamos tratando de poner nuestra base seca y estamos colocando colores húmedos, ¿no? Y tratando de definir este espacio donde está el sol, donde si es creíble o no que puede pasar esto, ¿no? O sea, la composición también nos va a decir qué onda, ¿no? Porque va a haber un momento que vamos a decir, ¿qué es eso, no? O sea, tal vez nos equivocamos. Podemos ponerle sombra a todo. Así, ligeramente, ¿no? Una sombra. Las sombras son muy importantes. Y en este caso las vamos colocando poco a poco, porque si no, pues se nos emplasta. Pero no las pegamos, ¿no? O sea, porque si no, cuando pegamos pueden ocurrir cosas que no queremos que pasen, porque la acuarela no se controla tan fácil, ¿no? No tiene esa posibilidad de ser como muy libre. Entonces, bueno, continuamos. Hay luces, hay sombras. Y bueno, nos seguimos acá en la parte de abajo. Tal vez en la parte de abajo continúa húmedo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un poquito de pigmento, ¿no? Cualquiera, el que a ustedes les guste. Pero bueno, en este caso yo voy a colocar morado. ¿Por qué? Pues porque vamos a ir definiendo zonas, ¿no? Tal vez aquí hay un poco de pasto, una cosa así. Pero pues mi pasto no necesariamente tiene que ser verde. Tal vez hay flores. Y seguimos colocando, ¿no? Nuestro pigmento.
recordemos que el agua nos ayuda mucho a manejar estas situaciones, ¿no? Así de, ¿sabes qué? Es que creo que ya me pasé, ¿no? Entonces yo puedo manejar toda esta situación con el agua. Y bueno, tal vez yo quiero que tenga un poquito de verde en mi composición. Entonces voy a tomar un poco de verde. Y de nuevo, pues podemos auxiliarnos mucho de este pincel que es muy delgadito. Ayudan mucho, mucho, mucho. Son los que más ayudan para definir cualquier cosa. Los pinceles delgados. Entonces vamos a tratar de ser muy delicados a la hora de colocar todo esto con estos puntos, que siempre ayudan los puntos, ¿no? Porque rompen el agua y no definen totalmente, ¿no? Entonces lo rompemos. Mientras está húmedo siempre se puede romper el agua, o sea, se expande y tiene como notas muy bonitas. Continuamos, ¿no? Así, continuamos. Queremos pensar que es que es así el paisaje, ¿no? O sea, que es capaz de tener estas notas. Y ya si nos alocamos más, pues le ponemos un poco de morado, ¿no? Porque es muy azul y es conveniente. Y ya solo esperamos a que seque. Podemos seguir definiendo y tomar en cuenta si nos gusta o no este ejercicio. Y bueno, quedó pues muy padre.